Bueno, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a una más de estas entrevistas que tenemos, que acostumbramos o que intentamos tener los días viernes acá en El Faro. Todavía un poco conmocionados tras los anuncios que recién dio el ministro de Salud con respecto a las medidas de la cuarentena vinculada a la pandemia del coronavirus, en especial para la afición futbolera del país, la suspensión de la final que se jugaría este fin de semana, pero que bueno, que en contexto de Día del Padre y de la flexibilización de algunas medidas, entendemos que es lo más responsable que se puede hacer en el contexto de la necesidad de cuidar de la salud de la inmensa mayoría de la población, en un contexto en el cual se incrementan los casos de manera no exponencial, pero sí muy acelerada. Hoy estamos viernes 19 de junio, nos acompaña, estamos completamente en vivo, Fernando Rodríguez, quien, como ustedes bien saben, fue viceministro de Hacienda en el gobierno anterior, en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Él es economista, investigador de la Universidad Nacional. Don Fernando, muchas gracias por este espacio. Yo sé que hoy nos ha tocado ahí un poco revoloteados con estos anuncios que nos han dado, pero bueno, bien vale tener la conversación y que la gente nos pueda acompañar, ya sea en vivo propiamente o en el transcurrir de las próximas horas, ya si se van conectando. Muchas gracias por darnos este ratito. No, con mucho gusto, a la orden. Bueno, entremos en materia. Yo creo que incluso los anuncios que recientemente ha dado el Ministerio de Salud dan pie para iniciar esta conversación con don Fernando. Hace ya prácticamente 2 años que tuvimos en el país la discusión sobre la reforma fiscal, o al menos la última de los intentos que durante muchísimos años se han intentado. Y esa reforma fiscal fue planteada, más allá de las características de la misma, con el objeto de reducir el déficit fiscal. Leíamos a la mañana que el déficit fiscal más bien ha crecido. Estamos casi en un 7% de déficit fiscal, incluso habiéndose incrementado la recaudación fiscal y habiéndose disminuido el gasto en salarios en el gobierno central en el último año, en un contexto de pandemia. ¿Qué perspectivas podemos esperar para los próximos meses? Bueno, los datos que publicó ayer el ministerio son muy reveladores, ¿verdad? Del impacto que está teniendo esta situación en las finanzas públicas. Está pegando básicamente en aquellos impuestos vinculados al consumo y sobre todo en algunos, digamos, con mucha concentración de ciertos bienes. Lo digo porque se está cayendo la recaudación del impuesto al valor agregado, que evidentemente el cierre de los negocios la afecta. Se está cayendo la recaudación del impuesto selectivo de consumo, que después depende muchísimo de la importación de vehículos. Y se está cayendo la recaudación del impuesto a los combustibles, que por supuesto se está vendiendo menos combustibles y eso está afectando. Entonces, ¿qué va a pasar los próximos meses? Esta situación se va a mantener. Vean que donde se empieza a intentar volver a la normalidad, entre comillas, ¿verdad? En la parte económica, sufrimos estos delices en el manejo de la enfermedad y entonces tenemos que echar para atrás. Y bueno, hasta eso, todavía no hemos echado para atrás. Se suspendió la siguiente fase de apertura, pero yo creo que todavía queda pendiente valorar si se va a tener que echar para atrás, ¿verdad? O sea,
Quizás la única restricción es la movilización durante este fin de semana y entendible por la fecha, pero bueno, vamos a ver qué más anuncian la otra semana. Pero bueno, eso va a volver a afectar la actividad económica y va a volver a afectar la recaudación. Entonces, bueno, el mismo Ministerio de Hacienda preveía, con base en esto, que para finales de año iba a tener un déficit, o podría terminar cerrando con un déficit del 10% del Producto Interno Bruto, que será el déficit más grande que haya tenido en la historia económica moderna de este país, porque yo no encuentro registro de un déficit de semejante tamaño. Y es que, bueno, nos agarró esto en curva, veníamos mal, y ahora la cosa está empeorando, evidentemente por el tema de la crisis, y no hay vicios de que esto se mejore en el corto plazo. Sí, los datos que presentó el día de ayer el presidente fueron, incluso hay un debate acerca de si los datos son lo suficientemente representativos de lo que se viene, prácticamente un 16% de desempleo, el subempleo en aproximadamente el 15%, más de 100,000 costarricenses nuevos desempleados. Yo también leía por ahí que se estima que la economía se va a reducir en casi un 4%, 3.5% para el final del año, por lo que usted plantea. Y ahí, don Fernando, yo le quisiera preguntar, porque lo que usted nos habla, por toda esta situación que usted venía describiendo, la torta parece hacerse más chiquitita, claramente, por el parate de la economía. Pero vemos un gobierno que más bien apunta a mermar el ingreso de uno de los pocos sectores cuyo ingreso no se ve disminuido en un contexto como este, como lo es el sector público. Y por el otro lado tampoco vemos que el gobierno haga planteos en la perspectiva de cobrar impuestos a sectores que sabemos han ganado mucho dinero en los últimos años. El poder económico más concentrado en el país. ¿A usted qué opinión le merece ese hecho? ¿Cómo se lo explican? Yo creo que en general cualquier discurso que esté enfocado en la reducción del gasto está apostando una medida que es contradictoria en cuanto a la que el país necesita en términos de evolución de la economía. O sea, contraer el gasto es pegarle un frenazo adicional a la economía de este país, porque bueno, el gasto público dinamiza el crecimiento. Y eso lo saben todos los estudiantes de economía después de haber pasado por el primer curso de macroeconomía que he recibido, por la primera clase de macroeconomía que pueden haber recibido. Pero hay gentes que siguen insistiendo en que hay necesidad de recortar el gasto. Todavía hoy el presidente de la Cámara de Industrias, la Cámara de la Unión de Cámaras, perdón, en una entrevista, en una consulta que le hace el periódico nacional, sigue insistiendo que el déficit es el causante de los problemas de desempleo y pobreza, lo cual eso es una afirmación temeraria y evidentemente sin ningún sustento de carácter técnico. Pero bueno, el gobierno creo que cae en la tentación de irse por esa línea, ¿verdad? De seguir insistiendo a los diputados que iban a recortar el gasto, y tema que además nadie le puede decir a uno cómo lo van a hacer porque nadie sabe cómo lo están pensando. O sea, usted va y le insiste a alguien, un diputado, alguien del gobierno, mire, dígame en dónde va a recortar el gasto, nadie sabe, nadie le puede decir. Porque si usted llega y le dice, mire, ¿está dispuesto a recortar el gasto en educación? Probablemente le diga que no. ¿Está dispuesto a recortar el gasto en seguridad? Probablemente le diga que no, porque además sería una locura en esta coyuntura. ¿Está dispuesto a recortar el gasto en la administración de justicia? No. ¿Está dispuesto a recortar el gasto en salud? O sea, imagínense despedir o reducirle el salario a los funcionarios de salud. Tampoco. ¿Está dispuesto a recortar el gasto en protección social? Menos en esa coyuntura. ¿Está dispuesto a recortar el gasto en protección del medio ambiente? No. Entonces digan, ¿en qué van a recortar el gasto? Ahí, a eso que le dije, ahí está el 90% del gasto público, sin considerar, por ejemplo, el pago de intereses. Entonces, ¿qué queda? Hay un discurso vacío, estamos hablando en abstracto, nadie sabe qué va a pasar. Y bueno, el gobierno yo creo que para poder, digamos, darle seguimiento
o atender algunas de estas consultas, pues ha tirado algunas acciones, como por ejemplo contener el aumento en los salarios y el tema de las anualidades, que bueno, se las trae, es contradictorio desde el punto de vista económico. Sin embargo, y lo digo como funcionario de una universidad, es muy complicado pararse y volver a ver para todo lado, ver que la cosa está mal y pretender que, por ejemplo, uno le van a pagar la anualidad. Es una discusión complicada, ¿verdad? Porque es saber, digamos, que las implicaciones que tiene eso, pero también entender que es muy complicado pensar que la cosa puede seguir normal sin que se vaya a modificar. Pero bueno, más allá de eso, que además sería una cuestión simbólica, los ahorros no son importantes, es una cuestión meramente simbólica. Hay mucho discurso sobre recorte de gasto, muy pocas propuestas, yo diría que ninguna. El gobierno lo único que creo yo que puede hacer es reflejar en el presupuesto los ahorros que va a tener este año por cosas que no va a gastar. Por ejemplo, viáticos al exterior, viáticos en el interior, viajes, combustible, servicios públicos, horas extra, que son cosas que es esperable que se las ahorre, pero yo no veo que haya más espacio más allá de eso, salvo que ya quieran tocar actividades sensibles y con base en eso entonces pues generar un impacto negativo en la actividad económica. Ahí me parece que si nos hacen un retorno, tuvimos un problemita con el internet, pero fue un poco breve y no logramos registrar como el final de su intervención, don Fernando. Sí, un poco también da la impresión de que se sobrepone lo político sobre lo económico en sentido estricto a veces, ¿no? Porque, como usted bien señala, sectores de la oposición plantean esta especie de obsesión con recortar el gasto público independientemente de cuánto puedan ellos inclusive explicar a dónde se va a recortar, pero sí tienen la suficiente cantidad de votos en la Asamblea para pararse en la escoba y no aprobar un presupuesto para algo como lo es el bono proteger, que sabemos con 65,000 colones o con 135,000 colones, tampoco es que es la gente, pero en una situación como esta ayuda bastante. Usted fue viceministro de Hacienda y fue un personaje particularmente atacado por sectores del poder económico en esos 4 años del gobierno de Luis Guillermo Solís. ¿Cómo? Porque desde fuera uno puede decir el gobierno tendría que hacer esto, pero luego en la gestión usted se enfrenta desde un gobierno que no tiene mayoría en la Asamblea, que tiene presiones del poder económico. ¿Cómo se hace para conjugar, digamos, esa dimensión de lo ideal en la política económica y lo que es posible en términos de correlación de fuerzas a nivel político? Yo creo que lo primero que uno debe tener claro es a dónde quiere ir. Y aquí en la parte económica, desgraciadamente, han habido problemas para poder entender eso. O sea, a dónde quiere ir el gobierno, qué quiere hacer, o sea, qué quiere lograr. Porque, sí, yo te puedo decir que quiere lograr que haya estabilidad fiscal, pero no quiere recortes importantes de gasto, no quiere volver a hablar de impuestos, y estas cosas no se hacen por magia. O sea, en algún momento hay que meter la mano en el fuego y quemarse. Y eso, una vez que usted lo identifica, va a tener que acercarse a todos los sectores y decirle, ok, yo estoy pensando que esto tiene que ir por aquí, y buscar cómo lograr los acuerdos necesarios a nivel político, más allá de las posiciones que existan en los sectores interesados, ¿ok? Y buscar un diálogo con los sectores también, ¿verdad? Porque la gente a veces le reclama muchísimo a los sindicatos que cierran una calle, que hacen una manifestación y todos nos molestamos y nos incomoda. Pero bueno, es que hay algunos que no tienen que hacer manifestaciones en la calle porque lo que hacen es tener un trillito ahí para donde lleva el poder, y esos no aparecen en la televisión ni nada de eso, pero están constantemente presionando, exigiendo, diciendo para que las cosas se hagan de una u otra manera. Entonces, hay que entender que estos juegos de presión juegan por los dos lados, ¿verdad? Y por eso cuando los lobbies se manifiestan, por ejemplo en la Asamblea, llegan a presionar y a trabar las decisiones en algunos casos. Voy a poner un ejemplo muy actual. La decisión de suspender y congelar el cobro de ciertos créditos y el pago de intereses
en esta coyuntura. Se planteó prácticamente desde que la crisis empezó. Se empezó a discutir, empezaron a haber sesiones virtuales y los diputados tuvieron que enfrentarse a lo que yo llamo un triunvirato. Banco Central, CONACYT, Asociación Bancaria. No pasó el filtro del triunvirato. El presidente del Banco Central se ha convertido en un articulador más de esas presiones. Ni CONACYT, ni qué decirlo. Y por supuesto la ABC es un gremio muy poderoso, muy poderoso, y se opuso a todo. Y resulta que ahora los bancos están diciendo otra vez, uy, qué torta, la crisis continúa y ahora un montón de gente no va a poder pagar el crédito. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Necesitamos más regulación, necesitamos ayuda del gobierno. Ayuda del mismo gobierno con el cual desde el 2004 ellos estaban peleados por un tema de pago de impuestos. Inclusive lo llevaron al gobierno en su momento, a la Contraloría, particularmente a los tribunales ordinarios, para acusarlos de incumplimiento de deberes por un tema de una orden que la Contraloría le dio al Ministerio de Hacienda hace ya varios años, para empezar un proceso de fiscalización y cobro de impuestos a los bancos que pagaban 0 impuestos, como un montón de empresas hacen ahora. Entonces, no se puede, o sea, es muy difícil luchar contra eso, entonces hay que ir a tratar de buscar acuerdos dentro de los diputados. Y si hay gente ahí que se dice interesada en ayudar a la población, yo creo que hay que empezar a decirlo. Entonces, tengo el acuerdo con tal, y con tal no hay manera de lograrlo, y explicitarlo, porque ¿para qué esconderlo? Nosotros en algún momento tuvimos que presionar, digamos, para que algunas cosas se dieran, y en algún momento hacer una conferencia de prensa para anunciar que había intervenciones indebidas de ciertas figuras, sobre todo abogados, en el proceso de discusión del proyecto de lucha contra el fraude, que estaban frenando el proyecto. Y bueno, hay que tratar de hacerlo todo por las buenas, pero también entender que a veces la cosa no funciona. Yo creo que ahí al gobierno le hace falta, insisto, tener clara la ruta, le hace falta tener un buen articulador, esperemos que don Marcelo Prieto lo sea, y don Elian también lo pueda lograr. Rodrigo Chávez no lo hizo, se perdió con la asamblea de casi entrando, pretendió exigirle que las cosas se aprobaran, pero además tuvo una pretensión que yo digo que es muy inocente, pensar que él es un técnico únicamente y no un político. Y eso es, mire, hasta casi infantil pensarlo. O sea, el ministro de Hacienda es un político más y va a hacer política fiscal junto con la asamblea. Pues tiene que ir a negociar. Sí, es como esta perversidad de pretender hacer política sin la política. No, eso es imposible. Antes de pasar a estos temas como más de fondo que usted señalaba, yo le quería preguntar precisamente en relación con ese tema. Hay un tema que tiene que ver con las capacidades políticas de los operadores de un gobierno, como dice usted, Rodrigo Chávez o Marcelo Prieto o quien sea, y sobre la existencia o no de una ruta por parte de un determinado gobierno, independientemente del partido político, la ideología, lo que sea. Si el gobierno la tiene clara y sus operadores un poco operan, valga la redundancia, en esa dirección. Ahora, mi duda es, el gobierno de Carlos Alvarado, ¿cuál es el problema que tiene? ¿Es un problema de que carece de una dirección o es que tiene actores dentro del gobierno que sí tienen una dirección muy evidente y que más bien lo que hacen es que traccionan hacia esos intereses a ese gobierno por más buenas intenciones que pueda haber tenido un Rodrigo Chávez o ahora un Marcelo Prieto o quien sea? Vea, vamos a ver. Yo lo que creo es que le hace falta decantarse por una vía para arreglar este asunto. O sea, es un gobierno que inicia con una fuerte visión progresista en temas, por ejemplo, de derechos humanos y en algunos temas sociales, lo cual está muy bien, pero se reviste de una capa de mucho conservadurismo en la parte económica.
Entonces, no puede ser gobierno tratando de empatar el partido, pretendiendo que voy a complacer a unos y a otros, porque entonces al final me quedo pegado en el medio y no avanzo, ¿verdad? No me muevo. Yo necesito decir, ok, yo soy esto y voy por aquí y esta va a ser mi vía para arreglar estos problemas y esto es lo que yo estoy solucionando. O sea, no puedo decir, no recorto el gasto, no subo impuestos en esta coyuntura, porque voy a tener que escoger alguna de las dos, ¿ok? Lo otro es que esto no es un gobierno de unidad nacional, es un grupo de gente de diferentes orígenes políticos que las juntaron para hacer gobierno. Porque en un gobierno de unidad nacional usted tiene un reflejo de la composición política del Poder Ejecutivo en la Asamblea. O sea, si yo tengo gente de la unidad en el gobierno es porque tengo los votos de la unidad en la Asamblea. Si tengo gente de liberación en el gobierno es porque tengo los votos de liberación en la Asamblea. Si no tengo los votos de liberación en la Asamblea, no puedo tener gente de liberación en el gobierno. Y si no tengo los votos de la unidad en la Asamblea, no puedo tener gente de la unidad en el gobierno. Pero además, fraccionada, porque la gente que es de la unidad que está en el gobierno es de una facción política dentro de la unidad distinta a la gente de la unidad que está en la Asamblea. Entonces, peor todavía, porque la articulación se complica aún más. Entonces, qué difícil escoger una vía, qué difícil tratar de moverse a través de ella, porque resulta que los diferentes actores dentro del gobierno, todos tienen posiciones distintas, proceden de partidos diferentes en muchos casos, y además se articulan y se comunican con sectores distintos en diferentes circunstancias. Para todos, creo que sigue siendo un misterio cuál es el papel, por ejemplo, de André Garnier en el gobierno y cómo está esa articulación con la asociación esta denominada Horizonte Positivo. Es un tema que todavía genera algunas inquietudes, ¿verdad? ¿Cómo es eso que anuncian que van a cooperar con el gobierno, haciendo prácticamente outsourcing de una función del Ministerio de Economía, que es la revisión de los planes digamos, de reducción de trámites? ¿Qué trámites van a revisar? ¿A quiénes van a contratar para hacer eso? ¿Y por qué ellos lo están haciendo? ¿Cuál es el interés? Entonces, ese tipo de cosas complican mucho saber hacia dónde van. Evidentemente, el tener una fracción tan pequeña en la Asamblea suma más complicación y básicamente queda uno en manos de las fracciones más grandes. Yo esperaría, espero dos cosas. Fernando, es optimista con relación al contrapeso que le puede hacer este nuevo ministro de Hacienda a lo que representa, digamos, el grupo de André Garnier en ese gobierno. Hay que ver cuánto lo van a escuchar, porque además el problema es que las visiones más conservadoras siguen no solamente representadas por André Garnier, sino por el propio Rodrigo Cubero. Entonces, yo no sé, digamos, un Marcelo Prieto, un Elian Villegas, qué contrapesos pueden generar. Y por ejemplo, si van a una negociación con el Fondo Monetario, ¿cuál camino van a escoger? O sea, si se van a atrever, por ejemplo, a decir, no, señores, vamos a tener que ir a plantear una reforma, va a tener que ser mínimamente progresiva, aunque incluyamos el IVA, tendremos que meter otras cosas, o van a ir a ofrecer únicamente una reforma al IVA y la privatización de algunas empresas públicas. Eso te va a dar una idea de cómo anda el balance de poder. Yo creo que todavía es pronto para poder hacerlo. Y que de todas maneras me parece que también es un poco llamativo el que uno, al referirse al gobierno y a las dinámicas de poder internas en el gobierno, el presidente de la República no pareciera ser un actor que al menos ante la ciudadanía participe de esas internas, ¿verdad? Como que uno dice, bueno, el contrapeso que le puede hacer al otro, pero claramente ese tipo de contrapesos tienden a resolverse en la medida que el presidente se decantara en algún sentido, ¿no? Sí, yo eso es un tema que sigue siendo misterio para mí, o sea, cuál es la posición del presidente en muchos temas. Y no se logra saber, ¿verdad? Apoyaba a unos, apoyaba a otros. Yo hubiera sido presidente en esta coyuntura, estaría pegando gritos, digamos de una manera figurada, pidiéndole al presidente del Banco Central que me inyecte más liquidez. Que al final se queda uno con esa sensación de, bueno, es que quiere quedar bien con todos. Y por eso creo yo que ahí hay como les digo, esa situación de empate, pero eso es imposible. Aquí el partido no sirve que quede empatado. Necesitamos que se empiece a jugar hacia algún lado de la cancha.
o más bien para que quede empatado, hay que tomar en cuenta que hay unos que vienen ganando demasiado durante muchos años, digamos. Entonces, bueno, es que digamos, siguiendo con el símil del fútbol, si este partido queda empatado, el campeonato lo logra otro equipo. Entonces, no tiene ningún sentido. Vamos a ver, creo que la crisis esta nos tiene que enseñar que los gobiernos tienen que tener fuerza. Y ojalá como votantes entendamos que lo peor que podemos hacer por la gobernabilidad de este país es quebrar el voto. Eso es una. Dos, yo creo que la asignación de diputaciones en la Asamblea tiene que revisarse porque favorece muchas veces al fraccionamiento de la Asamblea. Y bueno, la gente no ha querido discutir el tema de incrementar el número de diputados, pero al tener 57 hay menos representación y más poder por cada diputado. Y eso es peligroso, porque entonces cada diputado tiene mucho poder. Ser diputado en su haber individual tiene mucho poder, y este poder se podría diluir si tenemos más diputados, ¿verdad? Hay una representación más grande. Ojalá que esto se resuelva, pero bueno, no se va a resolver de aquí a 2 años, pues se resuelve más adelante. Pero lo cierto es que entonces ahora tenemos que entender que tenemos que aceptar y reconocer que hay muchas cosas que no nos gusten, tenemos que caminar por ahí. ¿Okay? A los que están discutiendo sobre gasto, o ponen sobre la mesa lo que van a recortar y se dan cuenta de que no quieren, o vamos a seguir con el tema trabado y entonces no vamos a llegar a ningún lado. Igual en algún momento con el tema de impuestos. La reforma del 2018 es insuficiente por cualquier lado que usted se la vea en materia tributaria. Dejamos a medio camino la reforma en renta, no hemos discutido otros ajustes que se deben hacer. Con el IVA con 13 no salimos por ningún lado. Entonces, si vamos a tener que subirlo, ¿qué medidas de compensación podemos incluir? Mira, la agenda hay enorme. Yo le quería preguntar también como para discutir temas como más de fondo, don Fernando. Usted, como señaló hace un ratito, durante todo el 2015, 2014 hubo una gran lucha para aprobar el proyecto de ley contra el fraude fiscal en la Asamblea, que al final se aprobó una ley que fue muy importante, pero que tal vez no era lo que en un inicio se quería, que era establecer la posibilidad de la sanción administrativa a los evasores fiscales y toda aquella discusión. Pero ciertamente el acento del gobierno de Luis Guillermo Solís estuvo más en cerrar portillos a la evasión y a la elusión fiscal que a la creación de tributos que graven el gran capital, de nuevos tributos, digamos, que evidentemente son rutas de política que no son antagónicas, pero son distintas. Una cosa es cerrar portillos frente a impuestos existentes y otra cosa es crear nuevos. En esa dicotomía, digamos, ¿usted por qué se decantaría? ¿Por cuál de los dos caminos en una coyuntura como esta? Vea, y hago una introducción rápida. Fue interesante porque el gobierno de Luis Guillermo Solís fue el primero en la historia de este país que le ponen como condición para discutir el tema de impuestos reducir el gasto. No lo hicieron con ningún presidente antes de los 6, 7 presidentes que hubieron previamente. O sea, ni con Laura Chinchilla, ni con Oscar Arias, ni con Abel Pacheco, ni con Miguel Ángel Rodríguez, siendo Miguel Ángel de la orientación ideológica que tenía, ni con José Figueres, o sea, con José Figueres, ni con Rafael Ángel Calderón. A ninguno le dijeron, yo no le apruebo eso hasta que se recorte el gasto. Ninguno. Condiciones políticas diferentes, eso sí, ¿verdad? En la Asamblea, pero ninguno tuvo que enfrentarse a esa condición. Entonces, claro, eso hizo más difícil que caminásemos sobre el tema de impuestos y, bueno, nos hizo tener que escoger la ruta de las reformas de antievasión. Ahora, si usted me dice qué hay que hacer ahora, yo me iría por el tema de impuestos. ¿Por qué? Porque el arreglar el diseño de los impuestos te resuelve el tema de la evasión. El origen de los problemas de evasión está en el mal diseño de los impuestos, en las leyes de impuestos que se aprobaron haciendo
cosas y cambiando, y es que no, esto no le gusta a tal sector y todo el redacto, como sucedió con la norma de subcapitalización en la reforma del 2018, ¿verdad? Que salió debilitada, y eso hasta la ministra de Hacienda lo dijo públicamente: a mí no me gusta eso que ustedes aprobaron, eso no va a servir como yo creía. Entonces, claro, eso que pasó con subcapitalización ha sido la historia de todas las reformas anteriores, y pagamos las consecuencias de ellos después, ¿verdad? Porque cuando usted deja un huequito en la ley, por ahí empieza a meterse todo el mundo, ¿verdad? Es como cuando en un barquito usted hace un huequito pequeñito, por ahí empieza a salirse más agua y el huequito se hace más y ahí sigue, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que hacer reformas de impuestos. En el orden de cosas, las reformas de impuestos tienen que ir primero, las reformas antievasión irían después. Una vez que se tapen todos esos huecos, se pueda reformar el código, mejorar el acceso a información, mejorar la cantidad de funcionarios que hay, pues es un tema que nadie discute, y yo le recrimino a la Contraloría, que la Contraloría se pasa hablando de que es necesario hacer tal cosa contra la evasión y esto. En ningún momento ha analizado si el marco legal es digamos, deficiente, y en ningún momento ha dicho si la cantidad de funcionarios existente es poca o debe reforzarse. Entonces, la Contraloría también juega este juego político, ¿verdad? De quedarse pegada con los temas que a los demás le interesan. Y esto viene en la parte informática, ¿verdad? Que usted puede mejorarla, pero como le decía a alguien en la mañana, le va a llevar tiempo, porque no es como instalar Office en la computadora de uno. Hacer esas transformaciones requieren tiempo. Entonces, si nos queremos meter de esto otra vez, digamos, con ganas, tenemos que aceptar que ese escenario es inevitable de hablar. Tenemos que decirle a los diputados: miren, vamos a discutir impuestos el año previo a las elecciones, porque si no lo hacemos, ya usted no va a agarrar el gobierno con un 10% de déficit, lo va a agarrar con un 12 o con un 13. Y ahí sí es cierto que va a tener que sudar sangre para poder salir adelante, porque la cosa se va a poner muy complicada. Pero entonces, por lo que le entiendo, usted descartaría, o sea, usted, por ejemplo, descartaría en esta coyuntura, dado el diseño deficiente que tiene el sistema tributario como tal y como es en la actualidad, establecer impuestos a la riqueza, a los grandes patrimonios, ese tipo de cosas, No, digamos. eso se puede hacer. Lo que pasa es que tenemos que entender que si metes un impuesto nuevo en una estructura, va a llevar tiempo que eso genere, ¿ok? Tenés primero que pensar en cómo se hace eso, ¿verdad? Porque tenés que diseñar en la propuesta, y eso puede ser complejo, digamos, eso te llevará algunos meses. Llegas a la asamblea con eso y tenés que tratar de que te lo aprueben, te lleva otros meses. Te vas a llevar al menos 6 meses reglamentando esa cosa, y va a requerirse no sé cuánto tiempo para implementarlo. Las primeras veces va a ser un problema, porque estás hablando de un impuesto nuevo, una base nueva, tenés que inscribir contribuyentes, tenés que, digamos, hacer formatos de declaración, tenés que revisar si te están pagando, y eso va a llevar un tiempo a que madure. Habrán impuestos de estos que pueden ser más rápidos, digamos, como por ejemplo gravar las transacciones financieras. Eso te puede generar plata en el inmediato. Ojo, si van todas las transacciones financieras, ¿verdad? Ahí está la plata, es en el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que también las transacciones que se hagan en las cuentas que tenemos nosotros, eso también va a pagar. O sea, es que la gente dice transacciones financieras y los grandes capitales, esos y todos, porque en realidad ahí es donde los países latinoamericanos que han tenido experiencias con esos impuestos, ahí es donde han generado plata. Entonces no puedes llegar con una propuesta de estas. Por ejemplo, voy a decir, bueno, grabemos las transacciones financieras y empiezo a quitar, uy, no, los ahorritos de fulanito, no, porque son muy pequeñitos. Las transacciones, cuando retiros de la tarjeta en el cajero, no. Los pagos de las cuentas, las transacciones entre SIMPE, no. Las de la cuenta de fulanito, no. Las de estas otras cosas, no. Porque empiezo a quitar y al final en la base no queda nada. Y en el caso de los impuestos a la riqueza, para que seas exitoso para poder cobrarlos, tienes que tener mucha información a la mano. Y todavía tributación está enfrentando dificultades, ya que apenas el año pasado se empezó ¿cómo se llama? Se empezó a recoger la información del registro de accionistas y beneficiarios finales, y hay ahora más bien diputados que pretenden echarlo para atrás. Entonces, que además, la aprobación de ese proyecto en su momento costó un montón. También por la oposición de ese poder económico del que hablábamos.
Claro, porque entienden que la medida les iba a obligar a pagar más. Cuando se oponen a algo, tenés que saber que ahí está la plata, porque por algo se oponen. Pero que además es de una cuestión que incluso excede este tipo de valoraciones sobre lo económico, y es la cultura fiscal que tienen estos sectores, porque uno ve, sobre todo en una coyuntura como esta, en el mundo entero estos enfoques de la discusión están cambiando. Es decir, uno ve al mismo Fondo Monetario Internacional. Esta semana salió unas declaraciones que dio la directora del fondo, decir que sí o sí la gente que más gana es la que tiene que poner más. Sí, sí. Y acá en Costa Rica pareciera que el poder económico como que no, ¿verdad? Y me parece que ese es un problema que tienen las élites en general como en Centroamérica, ¿no? No solo es un problema de acá de nuestro país. Ahí, don Fernando, como para ir acercándonos al final de la entrevista, agradecerle muchísimo, porque creo que para todas las personas que nos están viendo ha sido muy... En relación al tema del papel del Estado, tenemos por lo menos 3 décadas o casi 3 décadas de venir vilipendiando al Estado, a los empleados públicos, un proceso de naturalización cada vez mayor de que el Estado es intrínsecamente ineficiente, corrupto, que los empleados públicos son esto, son lo otro. Se ha planteado que los sindicatos son casi poco peor que lacras que deberían ser destruidas. Y desgraciadamente yo siento en el humor social que hay una, no sé si la mayoría, pero una cantidad importante de costarricenses que piensan de esa manera. ¿Cómo pensar en contextos como este, en que necesitamos estados fuertes, revitalizar a los estados si ya estos han sido tan estigmatizados ante la ciudadanía? Vea, yo creo que lo primero es que la gente pueda entender lo que pasó en estas circunstancias, ¿verdad? O sea, yo creo que mucha gente se está dando cuenta que ha sido gracias a la fortaleza institucional que el país poseía antes de esto, que hemos podido enfrentar en buenas condiciones la situación que estamos viviendo, ¿ok? Y entender que esto va a costar más, que los estados desfinanciados no les sirven a nadie. O sea, ahora todo el mundo está en problemas y todo el mundo vuelve a ver para el gobierno, todo el mundo vuelve para el Estado pidiendo ayuda. Es que queremos ayuda del gobierno, es que queremos que el gobierno nos dé esto, hasta los banqueros. Bueno, pero en el pasado se pusieron a pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, no se vale, digamos, no ser consistente en eso a lo largo del tiempo, y si no querían pagar impuestos, no vengan a pedirle ayuda al Estado. Pero además, es fundamental que entendamos que el mercado está hecho para crear riqueza, pero no necesariamente para repartirla apropiadamente. Y es como un caballo desbocado, ¿verdad? Si vos lo dejas corriendo, pasa encima de todo, cercas, árboles, por el pasto, por las flores, por la siembra. O sea, ese poder hay que dirigirlo. Y para eso está la regulación. Yo no puedo salir a argumentar que la regulación es una especie de acoso contra el sector empresarial, porque eso además de lamentable ha quedado en evidencia que no es así, ¿verdad? O sea, salen a decir que es que están acosando laboralmente a las empresas y resulta que en la zona norte hay varias empresas incumpliendo condiciones laborales mínimas y operando hasta sin permiso del Ministerio de Salud. Que es que están acosando tributariamente a las empresas y resulta que en esta semana el diputado José María Villata da a conocer otra lista de empresas que estaban pagando esos impuestos. Entonces, yo creo que no es por ahí. Además, la Asamblea vota en contra de que esa lista se conozca. Se haga pública regularmente. Sí. Lo otro es que nosotros tenemos que entender que lo que hay detrás del Estado es un pacto social. ¿Ok? Nosotros como sociedad implícitamente establecimos un acuerdo en el cual yo le pedía al Estado que atendiera cosas, le pedía al Estado que asumiera responsabilidades, pero yo ciudadano me comprometo a financiarlo en la medida de mis capacidades. Aquí cumplimos el pacto social a medias. El Estado
atiende sus obligaciones, da educación, da seguridad, protege el ambiente, ayuda a las familias de menores recursos, etcétera. Pero no hemos querido poner lo otro, y esto entra en crisis como estamos viviendo ahora. Y tenemos dos opciones: o le quitamos funciones al Estado, que yo creo que, insisto, la mayoría no quiere, y menos en esta coyuntura, porque además empobrecería a una gran parte de la población, o nos decidimos ahora sí a financiar al Estado con lo que necesita, entregarle los recursos que requiere, y para eso vamos a tener que dejar que hagamos una revisión del sistema tributario. Entonces, tenemos que llegar a completar ese pacto social en el largo plazo y evitar que siga cayendo en crisis. Y yo particularmente me decantaría por financiarlo, porque además otro de los mitos que se ha creado aquí, sobre todo alrededor de estos temas de que el empleado público X y Y, es que el Estado es muy grande y que es gigantesco. Y resulta que cuando uno mide el tamaño del gobierno central, que la forma de medirlo es comparando el gasto con respecto al PIB, y compara ese gasto público en Costa Rica con otros países, nosotros no somos ni los primeros ni estamos en la parte alta de la lista. Hay varios países de América Latina que tienen un gasto con respecto al PIB más alto. ¿A la par de quién estamos? A la par, digamos, de países con niveles de desarrollo humano similar o más bajo que el nuestro. Y sí, hay países que tienen menos gasto, como Guatemala, pero en Guatemala hay poblados o pueblos en Guatemala, en algunos lugares, donde hay un 45% de desnutrición infantil. Problema que en Costa Rica, por dicha, dejamos hace mucho de lado, y ojalá no caigamos en eso en esta coyuntura. Entonces, yo no me quiero parecer a Guatemala, con el perdón de los guatemaltecos. Ojalá pudieran ellos salir adelante. Pero yo no quiero tener un gasto público como el de Guatemala, donde se invierte un 2,5% del PIB, o casi un 3% en educación. Yo creo que nadie quiere llegar a eso. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer, insisto, es completar el pacto social y financiar el Estado al que le estamos exigiendo que haga, y que el Estado se comprometa a hacerlo con eficiencia. Ahí esta noción del pacto social es clave, don Fernando. Ahí ya estamos a punto de terminar, ya tenemos... Yo podría seguir hablando toda la tarde, pero sabemos que usted tiene ocupaciones y la gente... Eso del pacto social que usted señala me parece clave. También pensarlo en términos de cuáles son las características que tiene el mundo del trabajo en este tiempo, ¿verdad? Porque se habla también en muchísimos espacios a nivel internacional, y sobre todo en este contexto, que no es una decisión de ahora, viene desde hace bastante tiempo, sobre la necesidad de que los estados también puedan financiar el ingreso de las personas a través de sistemas como renta básica universal. Contextos de acá en Costa Rica, la informalización laboral, entiendo, anda cerca del 40%, más, y va a subir. Entonces ahí uno también se enfrenta ante la disyuntiva de si creer en la posibilidad de reformalizar el trabajo como lo fue en el capitalismo en el siglo XX, digamos, y que acá en Costa Rica de hecho se diseñó un sistema de seguridad social acorde con ese mundo del trabajo, o si pensar también formas de redistribuir el ingreso que de alguna manera partan de la aceptación de que ese mundo del trabajo que conocimos ya no existe más. Pero ahí volvemos a lo mismo que usted planteaba, es tema del pacto social, pero también cómo pensar que los estados puedan financiarse. Sí, vea, lo de la renta básica es una idea interesantísima, muy llamativa, pero yo la única observación que hago ahorita es cómo, ¿verdad? O sea, se requiere una cantidad importante de recursos. Tenemos ese reto, tenemos el reto de la informalidad, que nos está generando, además, como usted señala, problemas a nivel de financiamiento de la seguridad social. Y creo que vamos a tener que variar la forma en la que la seguridad social se financia, no solo por los problemas de informalidad, sino que la automatización del trabajo va a reducir la base imponible sobre la cual la caja recauda sus ingresos. Porque la caja también es una administración tributaria, y ojalá la caja misma lo entendiera así y se transformara en eso, porque mejoraría probablemente muchísimo la gestión que hace. Pero entonces tenemos ese reto, o sea, podemos tratar de influir en la formalidad abaratando la contratación, no desfinanciando la caja, sino trasladando sus recursos a otras formas de gravar, por ejemplo, el ingreso y la riqueza,
que no necesariamente se carguen a la nómina, porque lo que hacemos con esto es encarecer la contratación, y en un país donde existen estructuras tan monopólicas, pues esos costos se trasladan inmediatamente al precio. Entonces, por eso le digo, el reto tributario que tenemos es muy interesante, porque probablemente podemos rebalancear muchas cosas y obtener resultados diferentes con lo que estamos, con lo que tenemos como reto por delante. Bueno, don Fernando, agradecerle, la verdad que la plática ha sido súper interesante, tanto para mí y yo sé que para también mucha gente que nos está viendo, nos está escuchando. Yo creo que estamos en un contexto incierto, efectivamente, pero también toda crisis supone oportunidades, ¿no? Y en nuestro país, de cara a un año preelectoral, yo creo que esta posibilidad de reconstruir los puentes entre los sectores populares, progresistas, es clave. El Faro es una iniciativa pensada desde ese afán, digamos, porque también decíamos extra cámara, hay una necesidad de replantear los términos del debate político en nuestro país. Y creo que también podemos pensar proyectos de gobierno progresistas en nuestro país, también extrayendo los aprendizajes en este caso, de la experiencia que tuvimos entre el 2014 y el 2018, que creo que es un balance que nos debemos todavía los sectores del campo popular. Así que dar las gracias y tal vez una valoración final para ya darle cierre a la entrevista. Sí, vean, yo creo que en este momento lo que tenemos es, bueno, un reto enorme de corto plazo, ¿verdad? De evitar que la gente que está sufriendo las consecuencias de la actual crisis caiga en problemas adicionales, ¿verdad? Y para eso las ayudas que se están otorgando son fundamentales. Si jugamos a secuestrar políticamente esos recursos, la que va a sufrir la gente, no el gobierno. Y es un comentario que no digo para defender al gobierno, es que no podemos jugar con la necesidad de la gente para hacer política. Y lo otro es que el país va a requerir de una dosis de muchísima madurez para salir de esto también. Que el tema de la reforma del 2018 no cree la sensación de que el tema de la discusión tributaria se agotó, porque eso no es lo que va a pasar, sino todo lo contrario. O sea, el tema está abierto, el tema requiere que nos volvamos a sentar a hablar y probablemente introducir cosas muy novedosas en nuestro sistema tributario que nos van a garantizar la subsistencia como país en el futuro. Bueno, don Fernando, muchísimas gracias. Y bueno, también darle las gracias a todas y a todos los que nos han escuchado durante esta casi hora. De hecho, con Fernando no discutimos en la previa un tiempo y bueno, nos hemos extendido bastante. Y bueno, la idea es seguir dándole continuidad a estos esfuerzos y estas discusiones. Vamos a subir en las próximas horas la entrevista completa al YouTube del Faro, no solo acá, va a quedar acá en el Facebook, pues va a subir al YouTube, y vamos a estar circulando videitos ya con resúmenes de la entrevista para que ustedes también puedan, y ya que este fin de semana no todos nos vamos a quedar en la casa, pues vamos a tener tiempo para repasar conceptos y demás. Agradecerles por el tiempo y desearles una buena tarde, un feliz fin de semana a todos los padres. Usted, don Fernando, es padre, ¿verdad? Sí, sí. Desearles un feliz Día del Padre, que se celebra un Día del Padre que va a ser muy raro, pero bueno, ni modo. Hay que cuidarse. Buenas tardes y a cuidarse. Muy buenas tardes. Gracias. Pronto.